La fórmula estaba mal desde el tercer decimal. Eso fue lo que Rosa vio cuando pasó el trapo por la pizarra de cristal de la sala de conferencias del séptimo piso a las 11:15 de la noche del martes. No buscaba nada, no estaba revisando nada. Estaba limpiando, que era lo que hacía de martes a sábado en el edificio de oficinas de Teknova Systems desde hacía 4 años, con el carrito y el trapo y la concentración tranquila de alguien que ha hecho su trabajo suficientes veces para que el cuerpo lo haga solo mientras la mente va a otro sitio. Pero esa noche la mente no fue a otro sitio. Esa noche la mente se quedó exactamente donde estaba, en la pizarra de cristal, en la fórmula que alguien había dejado escrita con rotulador azul y que era la fórmula de proyección de crecimiento compuesto que Rosa conocía de memoria porque había sido parte de los 2 años de carrera de matemáticas que había cursado antes de que las circunstancias hicieran que cursar los 2 años restantes fuera algo que quedó para después, y después había durado ya 12 años. Se quedó mirando la fórmula durante 30 segundos. Luego puso el trapo sobre el carrito. Sacó el rotulador negro que llevaba siempre en el bolsillo izquierdo del uniforme, desde el primer día en que había empezado a trabajar ahí, porque había descubierto que cuando uno pasa suficiente tiempo en oficinas donde la gente escribe cosas en pizarras, siempre llega un momento en que hace falta un rotulador y que tenerlo es mejor que no tenerlo. Se acercó a la pizarra. Miró la fórmula una vez más, de izquierda a derecha, con la atención lenta de quien no quiere cometer el error de corregir algo que en realidad está bien. No estaba bien. Rosa hizo la corrección. 3 números. Un signo que estaba donde no debía estar, una parte del denominador que tenía una estructura que producía un resultado que era coherente en apariencia y catastrófico en la práctica cuando se aplicaba a los números reales que estaban escritos en la esquina inferior derecha de la Prouraz pizarra. Luego recogió el rotulador, lo guardó en el bolsillo izquierdo, tomó el trapo y siguió limpiando. Lo que Rosa no sabía en ese momento era que esa pizarra era la pizarra de la presentación que el equipo de fusiones de Teknova Systems tenía preparada para las 9 de la mañana del día siguiente, con los representantes de una empresa alemana con la que llevaban 7 meses negociando un acuerdo de adquisición que valía 120 millones de euros. Que la fórmula que había corregido era la proyección central sobre la que se sostenía la valoración de la empresa que Teknova quería adquirir, que si esa proyección llegaba a la reunión con el error que había tenido, el equipo alemán, que tenía sus propios analistas que también conocían esa fórmula, habría detectado el error en los primeros minutos de la presentación, y que lo que habría pasado después de esa detección era exactamente el tipo de cosa que puede hundir 7 meses de negociación en los 30 segundos que tarda alguien con poder en una sala de reuniones en decidir que si el equipo que tiene enfrente no sabe hacer correctamente la proyección más básica de toda la operación, quizás no es el equipo con el que quiere cerrar un acuerdo de 120 millones. Rosa no sabía nada de eso. Siguió con la limpieza del séptimo piso, terminó a las 12:15 como terminaba siempre, bajó al vestuario, recogió sus cosas y tomó el autobús de medianoche que la llevaba al barrio donde vivía en 40 minutos si el autobús no se retrasaba, que esa noche no se retrasó. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió a las 9 de la mañana del día siguiente en esa sala de conferencias del séptimo piso, y lo que ocurrió después, cuando alguien encontró la corrección y empezó a preguntar quién la había hecho, es la historia que nadie en ese edificio esperaba que ocurriera y que cuando ocurrió cambió algunas cosas que merecen ser contadas. Rosa Mendoza tenía 41 años y llevaba 12 trabajando en limpieza de oficinas, primero en una empresa de servicios que tenía contratos con varios edificios del centro y luego, cuando esa empresa redujo personal y Rosa se quedó sin contrato, en Servicios Integrales Cano, que era la empresa que tenía el contrato de limpieza del edificio de Teknova Systems y de otros 4 edificios de la zona. Había llegado a la limpieza de la misma manera en que llegan la mayoría de las personas que están en ese trabajo, no como primera elección, sino como la opción que estaba disponible cuando las otras opciones que habría elegido no lo estaban. Tenía 29 años cuando empezó. Tenía una hija de 2 años que se llamaba Nora y un apartamento de alquiler que costaba lo que costaba y un préstamo del máster que había dejado a medias que seguía corriendo, aunque el máster no hubiera terminado, y una situación familiar.
que en ese periodo era suficientemente complicada para que la variable de cuánto dinero entraba ese mes fuera la variable más urgente de todas. El trabajo de limpieza resolvió esa variable, no de manera holgada ni de manera que dejara mucho espacio para otras cosas, pero sí de manera que las cuentas cuadraran con la precisión ajustada de quien ha aprendido a administrar presupuestos pequeños con la misma atención que otros administran los grandes. Lo que no resolvió fue la parte que tenía que ver con la matemática, que era donde Rosa había estado antes de que las circunstancias la redirigieran. Esa parte no se resolvió porque no tenía solución inmediata disponible y porque Rosa había tomado la decisión, en algún momento de los primeros años, de no gastar energía en lo que no podía cambiar en el corto plazo y de usar la energía disponible en lo que sí podía cambiar. Que Nora tuviera lo que necesitaba, que el trabajo se hiciera bien, que las cosas funcionaran. No había dejado de pensar matemáticamente. Eso no se resuelve con una decisión. La mente que ha aprendido a ver el mundo en términos de estructuras y de relaciones entre variables no deja de ver el mundo así porque el trabajo cotidiano no lo requiera. Lo que ocurre es que esa visión va a otro lado, busca otros objetos en los que aplicarse. En el caso de Rosa había ido a las cuentas de la casa, que llevaba con una precisión que a veces producía resultados sorprendentes cuando revisaba en retrospectiva cuánto había ahorrado en un año dado frente a cuánto habría ahorrado sin la atención que ponía en la gestión de los gastos. Y había ido a las conversaciones con Nora, que tenía ahora 14 años y que tenía una facilidad para las matemáticas que no era accidental y que Rosa cultivaba con la atención de quien sabe exactamente qué es lo que está cultivando. El trabajo en Teknova Systems era el mejor contrato que Rosa había tenido en 12 años de sector. No el mejor en términos económicos, aunque era decente, el mejor en términos de lo que permitía ver. Teknova era una empresa de tecnología de tamaño mediano con ambiciones de tamaño grande, y las personas que trabajaban ahí eran el tipo de personas que dejan rastros interesantes en las pizarras de las salas de conferencias. Ecuaciones, modelos, proyecciones, los restos visibles de las conversaciones sobre problemas que son el tipo de problemas que Rosa habría disfrutado tener. Llevaba 4 años limpiando esas pizarras, y en 4 años había aprendido cosas sobre Teknova Systems que no estaban en ningún informe anual ni en ninguna nota de prensa. Los proyectos que no salían adelante, los que sí lo hacían, los equipos que trabajaban bien juntos y los que no. No porque hubiese leído documentos confidenciales, ni porque hubiese escuchado conversaciones que no le correspondían, sino porque, limpiando las pizarras de las salas de reuniones durante 4 años, uno ve lo que se escribe en esas pizarras, y lo que se escribe en las pizarras es la estructura del pensamiento de las personas que trabajan ahí. Y Rosa llevaba 4 años leyendo esa estructura con la atención de alguien que sabe leerla. Dale like ahora mismo si ya estás viendo hacia dónde va esto, porque lo que ocurrió a las 9 de la mañana del miércoles en la sala de conferencias del 7º piso es solo el principio, y lo que vino después tiene una dirección que nadie en ese edificio habría predicho. El equipo que tenía la presentación de las 9 llegó al 7º piso a las 8:15. Eran 5 personas. El director de fusiones y adquisiciones, que se llamaba Javier Morales y que llevaba 15 años en Teknova, y que era el tipo de profesional que tiene la calma de quien ha hecho suficientes presentaciones importantes para que la tensión previa sea gestionable aunque real. La directora financiera, Isabel Ruiz, que era la persona que más había trabajado en los modelos de valoración y que era también, en la jerarquía informal del proyecto, la que más tenía que perder si la presentación no salía bien, porque había sido ella quien había recomendado la operación internamente, con la convicción de quien cree en lo que recomienda. 3 analistas jóvenes que habían pasado los últimos 3 meses construyendo los modelos que sustentaban la valoración y que esa mañana tenían la combinación de excitación y nerviosismo que tienen los analistas jóvenes cuando el trabajo que han hecho está a punto de ser evaluado por personas que pueden decir que sí o que no de manera definitiva. Entraron a la sala de conferencias. Javier fue directo a la pizarra de cristal donde el equipo había dejado los elementos clave del modelo la tarde anterior para poder revisarlos por la mañana con ojos frescos antes de la presentación. Se quedó muy quieto. Isabel, que estaba detrás de él, dijo: «¿Qué pasa?». Javier no respondió inmediatamente.
Estaba mirando la pizarra con la concentración específica de alguien que está viendo algo que no está seguro de estar viendo correctamente y que antes de decir algo quiere estar completamente seguro. Luego dijo, alguien tocó la fórmula. Los tres analistas se acercaron a la pizarra. Había una corrección. 3 números y un signo, en rotulador negro diferente al azul que habían usado ellos, con una letra diferente a la de cualquiera de los 5. Alguien que no era ninguno de ellos había intervenido en la fórmula central de su presentación entre la tarde del martes y la mañana del miércoles. Uno de los analistas, el más joven, dijo que alguien había entrado en la sala. Otro dijo que había que llamar a seguridad. Isabel los ignoró a los dos. Estaba mirando la corrección con la atención que tiene alguien que conoce esa fórmula de memoria porque ha pasado 3 meses con ella y que está haciendo el análisis que Javier ya estaba haciendo, pero desde su propio conocimiento del modelo. 30 segundos de silencio. Luego Isabel dijo algo que nadie esperaba que dijera dado el contexto. Dijo que la corrección era correcta. Javier la miró. Isabel fue a su portátil. Lo abrió, buscó el archivo del modelo, aplicó los números que estaban en la pizarra antes de la corrección y los números que estaban después. Comparó los resultados con los datos de referencia que tenían del sector, miró a Javier. Dijo, la versión que teníamos antes producía una tasa de crecimiento proyectada del 17,4%. La corrección produce un 13,8%. El 13,8 es el número que tiene sentido con los comparables del sector. El 17,4 habría sido el primero que los analistas de Hoffman habrían señalado como inflado. Silencio en la sala. Javier procesó eso. Dijo, ¿estás diciendo que si hubiéramos ido con la fórmula sin corregir, Hoffman nos habría pillado el error en la presentación? Isabel dijo, sí, y no habría sido un error menor. Habría sido el error central del modelo de valoración, el que le da su base a toda la proyección. Más silencio. Javier miró la corrección, miró el rotulador negro, miró a su equipo. Dijo, ¿quién hizo esto? Nadie en la sala lo sabía. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque lo que Javier Morales hace a continuación para encontrar quién hizo esa corrección es lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de un error en una fórmula corregido en el último momento. La presentación con Hoffman fue bien, considerablemente mejor de lo que habría ido con la fórmula sin corregir, que era una afirmación que en ese momento era todavía hipotética, pero que Isabel había convertido en certeza práctica en los 40 minutos que habían pasado entre el descubrimiento de la corrección y la llegada del equipo alemán. Los analistas de Hoffman eran exactamente lo que Isabel había esperado que fueran, personas que conocían los modelos de valoración de su sector con la profundidad de quien los usa regularmente y que por tanto habrían detectado el error con la precisión y la rapidez de lo inevitable. La presentación duró 3 horas. Las 3 horas fueron bien. El equipo alemán hizo preguntas que eran del tipo que se hacen cuando uno está considerando seriamente una operación y quiere entender los detalles antes de comprometerse, no las preguntas que se hacen cuando uno está buscando razones para salir de la sala. Al final de las 3 horas, el representante principal de Hoffman dijo que la documentación era sólida y que en 2 semanas tendrían una respuesta formal. 2 semanas era exactamente el tipo de respuesta que en ese sector significaba que la conversación iba a continuar. Cuando el equipo alemán salió, Javier cerró la puerta de la sala de conferencias y miró a su equipo. Dijo, quiero saber quién hizo esa corrección antes de que salga de este edificio hoy. Isabel dijo que había pensado en eso durante las 3 horas de presentación y que tenía una hipótesis. Javier dijo que la escuchaba. Isabel dijo que el error había existido en la pizarra desde la tarde del martes, que entre las 6 de la tarde, cuando el último miembro del equipo había salido de la sala, y las 8:15 de la mañana del miércoles, cuando habían llegado ellos, había una ventana de 14 horas, que en esas 14 horas las únicas personas que tenían acceso al 7º piso eran el personal de seguridad, que tenía sus propios registros de movimiento, y el equipo de limpieza. Javier la miró. Isabel dijo, alguien del equipo de limpieza entró a esta sala anoche, vio la fórmula, supo que estaba mal y la corrigió. El analista joven que antes había dicho que había que llamar a seguridad dijo que eso no era posible, que el personal de limpieza no tenía formación para identificar un error en ese tipo de fórmula.
Isabel lo miró con la expresión que tiene alguien que acaba de escuchar una afirmación que es a la vez completamente comprensible y completamente incorrecta. Dijo, el personal de limpieza tiene los mismos rangos de formación y experiencia que cualquier otro grupo de personas. El hecho de que estén limpiando oficinas en este momento no dice nada sobre lo que saben o han sabido en otros momentos. El analista joven no respondió. Javier dijo que quería hablar con el responsable del equipo de limpieza esa mañana. El responsable del contrato de limpieza del edificio se llamaba Fernando Cano, que era también el dueño de Servicios Integrales Cano, y que cuando recibió la llamada de Javier Morales, estaba en otro edificio a 3 manzanas gestionando un cambio de turno. Llegó al 7º piso de Technova Systems en 20 minutos con la expresión ligeramente defensiva de alguien que ha recibido una llamada de uno de sus clientes principales para hablar de un asunto que no le han explicado por teléfono y que, por tanto, está gestionando la incertidumbre de lo que puede ser. Javier le explicó la situación. Fernando la escuchó. Su expresión cambió de defensiva a algo diferente que era más difícil de clasificar, una mezcla de sorpresa y de algo que era casi reconocimiento, como si la información que Javier le estaba dando activara algo que Fernando ya tenía pero que no había usado todavía. Dijo que la persona que había limpiado el 7º piso el martes por la noche era Rosa Mendoza, que llevaba 4 años en el contrato, que era una de las mejores personas de su equipo en términos de fiabilidad y de calidad de trabajo. Javier dijo que necesitaba hablar con ella. Fernando dijo que Rosa no empezaba turno hasta las 3 de la tarde. Javier dijo que podía esperar. Comenta abajo ahora mismo con la palabra Rosa si quieres escuchar qué pasa cuando Rosa entra al edificio esa tarde sin saber que Javier Morales lleva 3 horas esperando hablar con ella, porque esa conversación es una de las que más me han impactado de toda esta historia. Rosa llegó al edificio a las 2:55, 5 minutos antes de su turno, que era también su costumbre desde el primer día, llegar 5 minutos antes, porque los 5 minutos antes son la diferencia entre empezar el turno sentada y empezar el turno corriendo, y Rosa prefería siempre la primera opción. Fernando la esperaba en la entrada. Rosa lo miró. Fernando no solía estar en ese edificio a esa hora a menos que hubiera algo que gestionar. La expresión de Fernando no era la expresión de alguien que viene a comunicar un problema de trabajo ordinario. Rosa dijo, ¿qué pasó? Fernando dijo que nada malo, que alguien del 7º piso quería hablar con ella. Rosa lo miró. Dijo, ¿sobre qué? Fernando dijo, sobre algo que hiciste anoche en la sala de conferencias. Rosa procesó eso durante un segundo. Dijo, la fórmula. Fernando la miró. Dijo, ¿sabías que la habías corregido? Rosa dijo, sabía que estaba mal. No sabía para qué era ni qué era importante de esa manera. Solo estaba mal. Fernando asintió despacio. Dijo, el señor Morales está en la sala de reuniones de la planta baja. Te espera cuando estés lista. Rosa dijo que estaba lista. Fueron a la sala de reuniones de la planta baja. Fernando abrió la puerta. Rosa entró. Javier Morales estaba en la mesa con una taza de café a medio terminar y el ordenador abierto y la expresión de alguien que ha estado pensando durante varias horas en la conversación que está a punto de tener y que todavía no sabe exactamente cómo va a ir porque la persona que entra por la puerta no es la persona que habría predicho que iba a entrar. No de manera dramática, simplemente de la manera en que ocurre cuando la imagen que uno se ha formado de alguien a partir de la información indirecta que tiene sobre ellos resulta ser diferente a la persona real, no incorrecta exactamente, solo incompleta. Rosa era una mujer de mediana estatura con el uniforme azul del equipo de limpieza y el pelo recogido, y una manera de entrar a la sala que era la manera de entrar de alguien que no está nerviosa aunque tenga razones para estarlo, que es diferente a la manera de entrar de alguien que está fingiendo no estar nerviosa. Se sentó frente a Javier. Lo miró. Javier dijo, gracias por venir. Rosa dijo, no tenía otra opción dado que trabaja en este edificio, pero de nada. Javier tuvo una reacción pequeña a eso que era casi una sonrisa. Dijo, quiero preguntarle sobre lo que hizo anoche en la sala de conferencias del 7º piso. Rosa dijo, corregí una fórmula que estaba mal en la pizarra. Javier dijo, ¿cómo supo que estaba mal?
Rosa dijo, porque la conozco. Es la fórmula de proyección de crecimiento compuesto con ajuste por riesgo sectorial. La estudié hace tiempo. Cuando la vi en la pizarra, la leí y el tercer decimal tenía un error que propagaba en el denominador y producía una tasa de crecimiento inflada. Javier la miró durante un momento. Dijo, ¿dónde estudió eso? Rosa dijo, empecé matemáticas. No terminé. Javier dijo, ¿por qué no terminó? Rosa dijo, las circunstancias. Dijo eso con la brevedad de alguien que ha dado esa respuesta suficientes veces para saber que dos palabras son suficientes y que las palabras adicionales no añaden información útil para quien pregunta. Javier asintió. Luego dijo algo que Rosa no esperaba que dijera. Dijo que la corrección que había hecho había evitado posiblemente que una negociación de 120 millones de euros se cayera esa mañana. Rosa lo miró. Javier le explicó brevemente la situación, la presentación, el equipo alemán, lo que habría pasado si la fórmula hubiera llegado sin corregir. Rosa escuchó todo eso con la atención de alguien que está recibiendo información nueva sobre las consecuencias de algo que para ella había sido un gesto automático de 20 segundos. Cuando Javier terminó, Rosa dijo, no sabía para qué era la fórmula. Javier dijo, lo entiendo. Hubo un silencio. Luego Rosa dijo, ¿hay algo más que necesite de mí? Javier la miró y dijo una cosa que produjo en Rosa algo que no esperaba producir en esa sala ese miércoles por la tarde. Dijo que quería preguntarle si había algo que él pudiera hacer por ella. Dale like ahora mismo si esto te está produciendo algo, porque la respuesta que Rosa da a esa pregunta es lo que convierte esta historia en lo que es, y no es la respuesta que la mayoría de la gente habría dado en su lugar. Rosa lo miró durante un momento, dijo, no entiendo la pregunta. Javier dijo que la entendía perfectamente, pero que quería escuchar su respuesta de todas formas. Rosa dijo que había corregido una fórmula que estaba mal y porque tenía el conocimiento para corregirla, que eso no era un favor que requiriera devolución, que simplemente había sido lo correcto hacer y que si alguien en esa empresa hubiera visto el error antes que ella lo habría corregido también. Javier dijo, probablemente, pero el hecho es que usted lo vio y ellos no. Rosa dijo, eso no cambia lo que acabo de decir. Javier guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿por qué dejó los estudios? Rosa dijo que había respondido esa pregunta ya. Javier dijo que había respondido con 2 palabras y que le gustaría escuchar la versión más larga si ella estaba dispuesta a darla. Rosa lo miró con la evaluación específica de alguien que está decidiendo si la persona que tiene enfrente merece la versión más larga. Ese proceso duró unos 4 segundos. Luego dijo, tenía una hija. El padre no estaba. Mis padres no podían sostenerme económicamente mientras terminaba la carrera. Conseguí un trabajo de limpieza porque era el trabajo que había, pagaba bien en relación al tiempo que requería y me permitía organizar los horarios alrededor de la niña. Llevo 12 años en eso. Mi hija tiene 14 años y va bien en el colegio. Las circunstancias eran las que eran y las manejé como pude. Dijo todo eso con la misma voz de las 2 palabras de antes, sin queja, sin performance de sacrificio, con la facticidad de alguien que describe lo que ocurrió sin añadir capas que no estaban en los hechos. Javier la escuchó completa. Luego dijo, ¿quería terminar la carrera? Rosa dijo, eso ya no es una pregunta útil. Lo que quería hace 12 años no es lo que organiza mi vida ahora. Javier dijo, ¿y qué organiza su vida ahora? Rosa dijo, Nora, que es mi hija, y hacer bien el trabajo que tengo. Javier asintió. Miró el café que ya estaba frío. Luego miró a Rosa. Dijo que Tecnova tenía un programa de formación continua para empleados que incluía convenios con universidades para completar estudios, que era un programa que se usaba internamente con empleados de la empresa y que por tanto no se aplicaba directamente a alguien que trabajaba para un contratista externo, pero que había cosas que podían hacerse de maneras no estándar cuando la situación no era estándar. Rosa lo miró. Javier dijo que si Rosa tenía interés en terminar la carrera que había dejado, él podía explorar si había una manera de que eso fuera posible. Rosa estuvo en silencio durante un momento que fue más largo que los silencios anteriores de esa conversación. Luego dijo, ¿por qué haría eso? Javier dijo, porque usted salvó una negociación de 120 millones con una corrección de 20 segundos a las 11 de la noche y luego siguió limpiando.
Y eso es exactamente el tipo de cosa que no debería quedar sin consecuencia positiva cuando hay posibilidad de que tenga una. Rosa lo miró. Dijo, eso suena a que me están ofreciendo algo a cambio de algo que no hice para recibir nada a cambio. Javier dijo, no es un intercambio, es una consecuencia, no son lo mismo. Rosa pensó en eso. Suscríbete ahora si no lo has hecho y escucha lo que viene porque la conversación que Rosa tiene esa tarde con su hija Nora cuando llega a casa es la parte de esta historia que más me costó procesar cuando la escuché. Por primera vez, Rosa llegó a casa a las 12:30 esa noche, que era la hora habitual de los martes y los miércoles. Nora estaba dormida, que también era lo habitual a esa hora. Rosa dejó las cosas en la entrada, fue a la cocina, se hizo una manzanilla porque el café a esa hora no era buena idea, y se sentó en la mesa de la cocina con la taza y con lo que había ocurrido esa tarde procesándose en el silencio de la casa de medianoche. Javier Morales le había dado su tarjeta antes de que saliera de la sala de reuniones. Le había dicho que si quería hablar más sobre lo que había planteado que lo llamara cuando estuviera lista, que no había prisa ni obligación. Rosa tenía la tarjeta en el bolsillo. Pensó en la oferta durante el tiempo que duró la manzanilla, no en los términos que Javier había usado, que eran términos que sonaban bien y que posiblemente eran genuinos, pero que Rosa había aprendido a revisar más de una vez antes de actuar sobre ellos, porque había ofrendas que sonaban bien y que al revisarlas de cerca tenían condiciones que cambiaban lo que sonaban ser. Pensó en los términos concretos, terminar la carrera, cómo eso funcionaría con el turno de trabajo, con Nora, con el dinero, con los 12 años de distancia de la universidad que producían una brecha de material que habría que recuperar, con la pregunta de si a los 41 años tenía sentido terminar una carrera que había empezado a los 22, y esa pregunta a su vez producía otra pregunta que era más difícil. ¿Para qué? Se quedó con esa pregunta el tiempo que quedó de manzanilla. A la mañana siguiente, antes de que Nora saliera al colegio, Rosa le contó lo que había pasado. No el contexto completo, no los 120 millones, ni la empresa alemana, ni ninguno de los detalles que no eran necesarios para que Nora entendiera lo esencial. Le contó que había corregido algo en el trabajo que había resultado ser más importante de lo que parecía, y que como consecuencia alguien de la empresa le había ofrecido la posibilidad de terminar la carrera. Nora la escuchó con el desayuno a medias. Luego dijo, ¿y qué dijiste? Rosa dijo que no había dicho nada todavía, que estaba pensándolo. Nora dijo, ¿qué hay que pensar? Rosa dijo que había varias cosas que había que pensar. El tiempo, los horarios, cómo se gestionaría el trabajo mientras tanto. Nora dijo, eso se puede organizar. Rosa la miró. Nora dijo, mamá, llevas 12 años sin poder terminar algo que querías terminar. Si ahora hay una manera de terminarlo, ¿qué hay que pensar? Rosa dijo que no era tan sencillo. Nora dijo, las cosas que merece la pena hacer no son sencillas. Eso no es una razón para no hacerlas. Lo dijo con la directness de los 14 años que todavía no han aprendido que la complejidad tiene sus propias razones para existir, pero también con una convicción que Rosa reconoció inmediatamente, porque era una convicción que venía de un lugar real. Nora había visto a su madre trabajar durante 14 años con la consistencia de alguien que hace bien lo que hace, independientemente de si lo que hace es lo que eligió hacer. Había crecido viendo eso, y lo que Nora estaba diciendo en la mesa del desayuno ese jueves por la mañana era que lo que había visto crecer con eso merecía tener más espacio del que había tenido hasta ahora. Rosa no dijo nada durante un momento. Luego dijo, «Eres demasiado sensata para tener 14 años». Nora dijo, «Lo heredé». Y se terminó el desayuno y fue a buscar la mochila para salir al colegio. Comenta ahora mismo la palabra Nora si esta conversación te produjo algo, porque lo que Rosa hace después de ese desayuno es el movimiento que hace que todo lo que viene tenga la forma que tiene. Rosa llamó a Javier Morales ese mismo jueves por la mañana. Javier cogió al segundo tono. Rosa dijo que quería escuchar los detalles concretos de lo que había planteado el día anterior, que no estaba diciendo que sí, que estaba diciendo que quería la información completa antes de tomar una decisión y que la información completa incluía los términos reales, no la versión general, porque las versiones generales y los términos reales a veces no coincidían en todos los puntos.
Javier dijo que le parecía completamente razonable, que podían reunirse ese día si ella tenía tiempo o en el momento que fuera mejor para ella. Rosa dijo que esa tarde antes de empezar el turno, a las 2:30, si era posible. Javier dijo que podía. Se reunieron en la misma sala de reuniones de la planta baja. Esta vez Javier había hecho una preparación que la vez anterior no había habido tiempo de hacer. Había hablado con Isabel Ruiz, que era la directora financiera, y que en las horas previas se había convertido en la persona más interesada de toda la empresa en saber quién era Rosa Mendoza y en qué podía consistir la conversación que Javier había iniciado. Había hablado también con el Departamento de Recursos Humanos, con la universidad con la que Tecnova tenía el convenio de formación y con el responsable legal para entender qué era posible y en qué términos. Lo que Javier puso sobre la mesa esa tarde era una propuesta concreta. Tecnova asumiría el coste de completar la carrera de matemáticas a través del convenio con la universidad, que incluía la modalidad semipresencial que se podía compatibilizar con un horario de trabajo. A cambio, el contrato con servicios integrales Cano para el personal de limpieza del edificio sería renovado con condiciones mejoradas que incluían una compensación adicional para Rosa que la situara en el tramo superior de su categoría laboral. No era una oferta de trabajo en Tecnova. Javier había sido explícito en eso porque ser explícito era mejor que dejar que Rosa construyera expectativas que no estaban en la oferta. Era un apoyo concreto a una persona que había hecho algo que merecía un apoyo concreto, en los términos que eran legalmente posibles y que tenían sentido para ambas partes. Rosa leyó los términos que Javier había puesto por escrito en una hoja que no era un contrato todavía, pero que era lo suficientemente específica para que pudiera evaluarse con precisión. Leyó despacio, con la atención que ponía en las cosas que importaban revisar bien antes de responder. Luego levantó la vista y dijo, «Hay una condición que no está aquí y que necesito que esté». Javier dijo que la escuchaba. Rosa dijo que quería que quedara por escrito que la compensación adicional y el apoyo para los estudios no estaban condicionados a ninguna expectativa futura de Tecnova sobre su carrera o su trabajo, que no era el inicio de una relación que implicaba que en algún momento Rosa trabajaría para Tecnova ni que Tecnova tendría algún derecho sobre lo que Rosa hiciera con la carrera cuando la terminara, que era exactamente lo que estaba escrito y nada más que lo que estaba escrito. Javier la miró Isabel Ruiz, que estaba en la sala porque Javier la había incluido en la reunión, dijo, «¿Por qué es importante esa condición para usted?» Rosa dijo, «Porque los acuerdos que tienen expectativas implícitas que no están escritas producen situaciones donde una parte cree que la otra le debe algo, que la otra no sabe que está debiendo, y eso siempre termina mal para la parte que no sabe lo que está debiendo». Isabel la miró. Dijo, «Tiene razón. Y podemos añadir eso». Javier añadió la condición al documento. Rosa lo leyó de nuevo completo. Dijo que de acuerdo. Javier le extendió la mano. Rosa se la apretó. Luego Rosa se levantó, recogió su copia del documento y dijo que tenía turno en 20 minutos. Javier dijo que por supuesto. Rosa fue hacia la puerta, se detuvo, se giró. Dijo, «Una cosa más». Javier dijo que adelante. Rosa dijo, «En la sala de conferencias del 7º piso hay todavía 2 errores menores en la pizarra de la izquierda, no en el modelo de valoración, en el modelo de sensibilidad que tienen al lado. No son del tipo que habrían causado problemas hoy, pero si alguien los revisa con tiempo merecen atención». Lo dijo con la misma naturalidad con que había dicho todo lo demás, y luego salió hacia el ascensor para ir a buscar el carrito y empezar el turno. Isabel miró a Javier. Javier miró a Isabel. Isabel dijo, «Voy a ver esa pizarra». Javier dijo, «Yo también». Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en los meses siguientes a ese jueves es donde esta historia adquiere la dimensión que hace que merezca ser contada más allá de la anécdota de la fórmula corregida. Los meses que siguieron fueron, para Rosa, el tipo de meses que son difíciles en la superficie y que tienen debajo algo diferente que hace que la dificultad sea del tipo que vale la pena tener. Empezó la carrera en modalidad semipresencial en septiembre, 3 meses después de la conversación en la sala de reuniones. La brecha de 12 años era real y requería tiempo. Había material que recuperar, metodologías que habían cambiado, herramientas que no existían cuando ella había estado en la universidad y que ahora eran estándar.
Las primeras semanas fueron las más difíciles en el sentido específico de que son difíciles las cosas que uno vuelve a hacer después de haber estado mucho tiempo sin hacerlas, no porque se haya olvidado todo, sino porque el ritmo se ha perdido, y recuperar el ritmo requiere un tipo de esfuerzo que es diferente al de aprender algo nuevo. Rosa lo gestionó de la manera en que gestionaba las cosas difíciles, con el mismo pragmatismo que había aplicado durante 12 años a los turnos y a los horarios y a las cuentas. 2 horas de estudio antes del turno cuando el turno era de tarde. 3 horas después, cuando el turno terminaba a medianoche y el cuerpo todavía tenía el tipo de activación que permite concentrarse, aunque haya pasado 8 horas trabajando. Los fines de semana que Nora tenía actividades propias y que dejaban tiempo libre que antes Rosa había usado para las cosas de la casa y que ahora distribuía entre las cosas de la casa y los libros. Nora era parte del sistema. No porque Rosa se lo pidiera explícitamente, sino porque Nora lo había decidido sola con la misma directness de la mañana del desayuno. Si había algo que revisar, lo revisaba. Si había una pregunta sobre material que a Rosa le costaba, la discutía con ella. Tenía 14 años y un nivel de matemáticas que era el nivel de alguien que ha crecido en una casa donde las matemáticas eran parte de la manera de ver el mundo, aunque no siempre hubieran sido parte de las conversaciones formales. Había tardes en que las dos estaban en la mesa de la cocina con los libros respectivos y que desde fuera la escena habría parecido la de una madre ayudando a su hija con los deberes, pero que desde dentro era algo más parecido a dos personas pensando en el mismo tipo de problemas desde ángulos diferentes y comparando lo que encontraban. En la empresa, las cosas habían cambiado de una manera que era difícil de señalar con el dedo, pero que era completamente real para quien estaba dentro. No en el sentido de que Rosa tuviera un trato diferente en el trabajo cotidiano, que era algo que ella había especificado que no quería cuando Javier había planteado la posibilidad, y que Javier había respetado con la seriedad de alguien que entiende que respetar ese tipo de especificación es parte de lo que convierte un acuerdo en algo que funciona de verdad. Seguía haciendo su trabajo como siempre lo había hecho: el carrito, los turnos, las pizarras, los pasillos. Lo que había cambiado era más sutil, el tipo de atención que ciertas personas en el edificio le prestaban cuando se cruzaban, no de manera incómoda, de la manera en que prestan atención a alguien las personas que saben algo sobre esa persona que hace que su presencia tenga un contexto diferente al que tenía antes. Isabel Ruiz era la más directa de ese grupo. En varias ocasiones, cuando se cruzaban en el pasillo o en el ascensor, Isabel le preguntaba cómo iban los estudios, no de manera performativa, sino con el tipo de interés genuino de alguien que tiene razones reales para que la respuesta a esa pregunta le importe. Un día, en el 7º piso, Isabel la detuvo en el pasillo. Le dijo que había estado pensando en algo y que quería preguntarle si tenía un momento. Rosa dijo que tenía el momento que el trabajo le daba, que dependía de lo que faltara ese día. Isabel dijo que era rápido. Le preguntó si alguna vez, en los 4 años que llevaba limpiando el 7º piso, había visto otros errores en las pizarras además del de la noche del martes. Rosa la miró. Dijo que sí. Isabel dijo: ¿cuántos? Rosa pensó un momento. Dijo: 4 que recuerde con claridad. 2 eran errores tipográficos en transcripciones que no tenían consecuencias. 1 era un error conceptual en un modelo de segmentación de mercado que estaban usando en un proyecto del 3er trimestre, y el del martes. Isabel la miró durante un momento. Dijo: ¿por qué solo corregiste el del martes? Rosa dijo: porque el del martes tenía consecuencias inmediatas, y yo tenía el tiempo y la herramienta para corregirlo. Los otros los vi en situaciones en que no era apropiado intervenir, o en que corregirlos habría requerido una conversación que no sabía cómo iniciar. Isabel dijo: ¿ahora sabrías cómo iniciarla? Rosa la miró. Dijo: ahora tengo el teléfono de Javier Morales. Supongo que sí. Isabel sonrió. Dale like ahora mismo porque lo que viene en los 2 años siguientes a esa conversación en el pasillo es el arco final de esta historia y es el que hace que todo lo anterior tenga el sentido completo que tiene. El modelo de segmentación de mercado que Rosa había mencionado era de un proyecto que en ese momento estaba en fase de presentación interna para decidir si se convertía en un proyecto real con presupuesto asignado. Isabel lo verificó esa tarde. El error era el que Rosa había descrito.
No un error de cálculo, sino un error conceptual en la manera en que habían definido los segmentos, que producía solapamientos que inflaban artificialmente el tamaño del mercado potencial y que habrían hecho que el proyecto pareciera más viable de lo que era en los números reales. Isabel llevó el error al equipo que había construido el modelo. El equipo lo verificó, confirmaron el error, corrigieron el modelo. El proyecto revisado con el mercado real era viable, aunque menos atractivo que el proyecto original, y la decisión que se tomó fue diferente a la que se habría tomado con los números inflados. Se aprobó con un presupuesto reducido y con condiciones que eran correctas para el tamaño real del mercado. No era 120 millones, pero era la diferencia entre una decisión correcta y una incorrecta, que a largo plazo era la diferencia que importaba. Javier se enteró de eso a través de Isabel. Fue al 7º piso esa tarde. Encontró a Rosa en el pasillo de las salas de reuniones. Le dijo que Isabel le había contado lo del modelo de segmentación. Rosa dijo, me preguntó. Le respondí. Javier dijo, ¿hay algo más que hayas visto en 4 años que creas que vale la pena mencionar? Rosa pensó durante un momento. Dijo, hay una cosa que no es un error exactamente, sino una inconsistencia que vi hace varios meses en el modelo de precios del producto principal. Una inconsistencia que en el modelo actual no produce problemas, pero que si el volumen de operaciones escala al nivel que están proyectando en los planes de expansión, va a producir fricciones que a esa escala sí tienen consecuencias. Javier la miró. Dijo, ¿puedes explicar eso? Rosa dijo que podía, pero que para explicarlo bien necesitaba un pizarrón y 10 minutos. Javier dijo, la sala de conferencias del 7º piso está libre ahora mismo. Rosa miró el carrito, miró el pasillo que todavía no había terminado. Dijo, el pasillo puede esperar 10 minutos. Fueron a la sala de conferencias del 7º piso, la misma donde había ocurrido todo. Rosa tomó el rotulador del bolsillo izquierdo, el negro de siempre, y empezó a escribir en la pizarra. Escribió la inconsistencia, la explicó, mostró dónde estaba en el modelo actual, mostró cómo evolucionaba a distintos volúmenes de operación, mostró el punto de fricción. Javier la observó durante los 10 minutos. No interrumpió, no hizo preguntas hasta que Rosa terminó, porque Rosa estaba explicando algo con la claridad de alguien que lo entiende bien, y interrumpir a alguien que está explicando algo bien, cuando todavía no ha terminado, es una de las maneras más eficaces de recibir menos información de la escena que habrías recibido esperando. Cuando Rosa terminó, Javier miró la pizarra durante un momento. Luego dijo, Isabel necesita ver esto. Rosa dijo, de acuerdo. Y fue a buscar el carrito para terminar el pasillo. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho porque estamos llegando al punto de esta historia que más me importa contarte y necesito que estés aquí para escucharlo. Lo que Rosa había descrito en la pizarra del 7º piso resultó ser exactamente lo que había descrito, una inconsistencia que en el volumen actual era manejable y que al escalar producía fricciones. Isabel y el equipo de producto tardaron 3 semanas en verificarlo completamente y en entender las implicaciones. Lo que encontraron no era una crisis, sino exactamente lo que Rosa había dicho. Un problema latente que resuelto ahora costaba tiempo y dinero medidos en miles, y que sin resolver costaba tiempo y dinero medidos en millones, cuando el volumen llegara al nivel proyectado. La corrección requirió un rediseño parcial del modelo de precios que duró 2 meses y que implicó a un equipo de 5 personas y que al final del proceso produjo algo que era mejor que lo que habían tenido antes, no solo porque resolvía la personas inconsistencia, sino porque, en el proceso de resolverla, el equipo había entendido el modelo con una profundidad que no habían tenido antes. Javier documentó las 3 contribuciones de Rosa, la corrección de la fórmula, el error del modelo de segmentación y la inconsistencia del modelo de precios, no como anécdota sino como documentación formal, que era lo que hacía con las cosas que tenían consecuencias reales y que merecían un registro que no dependiera de la memoria de las personas involucradas. Las 3 contribuciones tenían en común una cosa que Javier puso en su documentación con la precisión que le gustaba usar cuando describía algo que era importante entender correctamente, que las 3 habían sido posibles porque había una persona que llevaba 4 años en ese edificio con el conocimiento suficiente para ver lo que veía, y que hasta que las circunstancias habían producido la situación correcta no había
habido ningún canal para que ese conocimiento llegara a quien podía usarlo. Eso era un problema de estructura, no de personas. Un problema que tenía que ver con los sistemas que las organizaciones construyen para capturar y usar el conocimiento que está en ellas, y con qué tipos de conocimiento esos sistemas están diseñados para ver y qué tipos no están diseñados para ver, porque nadie pensó que estuvieran ahí. Javier presentó eso al equipo directivo de Tecnova 4 meses después de la historia de la pizarra. No como un caso de estudio sobre Rosa, que era lo que habría sido si Javier hubiera pensado en eso como una historia sobre una persona, sino como un caso de estudio sobre la organización y sobre lo que había perdido durante cuánto tiempo por no tener un sistema que permitiera que el conocimiento que estaba en los márgenes llegara al centro. La presentación duró 40 minutos. Al final, el CEO de Tecnova, que se llamaba Patricia Vega y que llevaba en el puesto 3 años, y que era el tipo de directora que toma decisiones rápidas cuando tiene información suficiente para tomarlas, hizo una pregunta. Preguntó cuántas personas en los contratos externos de servicios del edificio tenían el tipo de perfil que había descrito Javier. Javier dijo que no lo sabía, que nadie lo sabía, porque nadie había preguntado nunca. Patricia dijo que eso iba a cambiar. Lo que cambió en los meses siguientes no era un programa grandioso ni una transformación organizacional con nombre propio y presentación en PowerPoint. Era algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Un proceso sistemático para que las personas que trabajaban en el edificio en cualquier capacidad, incluyendo los contratistas externos, tuvieran un canal formal para comunicar lo que veían que podía ser relevante para la empresa. No una buzón de sugerencias, que era la versión que no funciona porque nadie la usa, porque nadie confía en que lo que pone en un buzón llega a algún sitio. Un proceso real, con personas responsables de revisar lo que llegaba, con respuesta garantizada en 48 horas y con un sistema de reconocimiento que hacía que quien contribuía a algo útil lo supiera de manera explícita y concreta. Rosa fue la primera persona en usar ese proceso formalmente, 6 meses después de que existiera, no con un error en una fórmula, con una observación sobre el sistema de gestión de residuos del edificio que producía un costo invisible en los procesos de limpieza que podía reducirse con un cambio de organización de los almacenes del sótano que costaba 0 euros en material y 4 horas de trabajo. El cambio se implementó, el costo invisible desapareció, la respuesta llegó en 22 horas. El reconocimiento fue concreto y fue el tipo de cosa que mejoró la relación entre Tecnova y Servicios Integrales Cano, de manera que tuvo consecuencias positivas para todo el equipo de limpieza del edificio, no solo para Rosa. Ese fue el primer trimestre del sistema funcionando. En el segundo trimestre llegaron otras 4 contribuciones de distintas personas en distintos roles de servicio del edificio. 2 eran útiles. Una era muy útil. Una no era aplicable en ese momento, pero fue documentada para revisión futura. Patricia Vega presentó eso en la siguiente reunión de directivos con el mismo tono que habría usado para presentar cualquier otro resultado operativo, como un dato, con sus implicaciones, con la proyección de lo que podía producir si continuaba. Dijo que el rendimiento del sistema en el primer semestre superaba las expectativas que habían tenido cuando lo habían diseñado. Dijo que eso no era sorprendente si uno pensaba en la razón por la que funcionaba, que el conocimiento útil no tiene uniforme ni cargo ni ubicación en el organigrama, que existen las personas que están presentes, que observan, que tienen el contexto suficiente para entender lo que ven, y que el único requisito para que llegue a donde puede ser útil es que haya un canal abierto y que quien está en ese canal confíe en que lo que pone en él va a ser recibido con la seriedad que merece. Rosa terminó la carrera 16 meses después del 1 de septiembre. No en el tiempo oficial de 2 años, porque el tiempo oficial asumía un ritmo que era el ritmo de alguien que solo estudiaba, y Rosa no solo estudiaba. 16 meses fue lo que fue con los turnos y con Nora y con el carrito y con las pizarras. La noche que recibió la calificación del último examen, estaba en la cocina, las 11:40, con Nora que teóricamente estaba dormida pero que había escuchado el teléfono y había salido al pasillo con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados del sueño a preguntar qué había pasado. Rosa le dijo lo que había pasado. Nora la miró durante un momento. Luego dijo, ya era hora, y volvió a su habitación a dormir.
Rosa se quedó en la cocina con el teléfono y con la calificación en la pantalla, y con el silencio de la casa de las 11:40, y con algo que no era exactamente lo que habría esperado sentir en ese momento si hubiera pensado en él durante los 16 meses anteriores. No era alivio ni triunfo ni ninguna de las cosas que suelen esperarse de estos momentos. Era algo más parecido a la continuidad, la sensación de que algo que había sido parte de ella durante mucho tiempo y que había estado esperando encontrar su momento, había encontrado su momento y que eso era lo correcto, aunque hubiera tardado lo que había tardado. Pensó en los 12 años del carrito y las pizarras, en la noche del martes con el rotulador negro y la fórmula equivocada, en la sala de reuniones con Javier Morales y la pregunta sobre qué quería, en la mesa de la cocina con Nora y la directness de los 14 años. Pensó que ninguna de esas cosas era separable de las otras, que la fórmula no habría sido posible sin los 12 años, que los 12 años no habrían producido lo que produjeron sin la fórmula, que Nora no era la persona que era sin los 12 años y que los 12 años no habían sido lo que habían sido sin Nora. Las cosas que parecen interrupciones a veces son parte del camino. Eso era una cosa que Rosa sabía en abstracto desde hacía tiempo y que esa noche en la cocina sabía de otra manera, de la manera en que se saben las cosas cuando uno tiene la evidencia completa delante. Se hizo una manzanilla. Se sentó y pensó en lo que venía después, que era también una manera de estar en ese momento que le parecía la correcta, no quedándose en él, sino desde él, mirando hacia adelante con la información que ahora tenía. 6 meses después de esa noche, Rosa empezó un máster en análisis de datos. No porque Tecnova se lo hubiera ofrecido, ni porque ninguna circunstancia externa lo hubiera producido, porque era el siguiente paso que tenía sentido dado lo que quería hacer con lo que ya tenía, y porque el proceso de los 16 meses anteriores había restablecido algo que las circunstancias habían ido desgastando gradualmente durante 12 años, la confianza de que ella podía decidir qué era el siguiente paso y que ese siguiente paso podía ser el que ella eligiera y no solo el que estaba disponible. Esa diferencia entre el paso disponible y el paso elegido era pequeña en apariencia y enorme en la práctica. Era la diferencia entre 12 años y 16 meses, entre la taza azul en el fregadero y el rotulador negro en el bolsillo, entre la fórmula mal y la fórmula corregida, entre quedarse donde uno está porque no hay otra opción y quedarse donde uno está porque uno ha decidido que ese es el lugar desde donde construir lo siguiente. Rosa no había dejado el trabajo de limpieza, eso merece decirse, no porque no tuviera opciones, sino porque había decidido que las opciones que tenía no requerían que dejara de hacer lo que hacía bien mientras construía lo que estaba construyendo. Seguía en el edificio de Tecnova, seguía con el carrito y los turnos y las pizarras, seguía siendo la persona que Fernando Cano consideraba su mejor empleada en ese contrato. Y seguía llevando el rotulador negro en el bolsillo izquierdo del uniforme, por si acaso. Porque las pizarras con errores no esperan a que uno tenga el título correcto para corregirlas, y porque el conocimiento que uno tiene es el conocimiento que uno tiene independientemente del lugar en que uno esté cuando lo tiene. Y eso era algo que Rosa había sabido siempre de manera teórica y que ahora sabía de manera completamente diferente porque había visto lo que producía cuando se usaba en el momento correcto de la manera correcta. Lo que me quedo de esta historia y lo que quiero que te quedes tú no es la parte del acuerdo de 120 millones, ni la parte de la carrera terminada, ni ninguna de las partes grandes que son fáciles de contar porque tienen el tamaño de las cosas que se cuentan. Me quedo con Rosa a las 11:15 de la noche del martes, pasando el trapo por la pizarra de cristal, deteniéndose, mirando, reconociendo el error con la atención de alguien que lleva 12 años sin poder usar esa atención de esa manera y que la tiene disponible, de todas formas, porque el conocimiento real no desaparece aunque no se use. No calculó las consecuencias, no evaluó si era su lugar corregirlo, no pensó en qué diría alguien si lo veía. Vio que algo estaba mal y tenía lo que hacía falta para corregirlo y lo corrigió. Eso es todo, y eso es también exactamente lo que hace que todo lo demás fuera posible. Hay una versión de esta historia en que Rosa pasa el trapo, ve la fórmula, piensa que no es asunto suyo y sigue limpiando.
Y en esa versión la historia termina en la noche del martes, sin consecuencias para nadie, porque nadie sabe que no hubo consecuencias, porque el error habría pasado sin que nadie supiera que estaba ahí hasta que pasara, y entonces habrían buscado la razón por la que la negociación había fallado, y probablemente habrían encontrado razones que no habrían incluido nunca la fórmula en la pizarra de la sala de conferencias del séptimo piso. En esa versión Rosa sigue igual, y Teknova sigue igual, y el acuerdo con Hoffman no ocurre, y nadie nunca pregunta quién limpió esa pizarra esa noche. Pero no es esa la versión que ocurrió. La que ocurrió tiene en su centro a una persona que sacó un rotulador del bolsillo porque era lo que había que hacer y punto, sin cálculo de consecuencias ni de reconocimiento, ni de si era su lugar o no era su lugar. Las personas que actúan así, que hacen lo correcto en el momento en que lo correcto está disponible sin esperar las condiciones perfectas para hacerlo, son las personas sobre las que se apoyan los sistemas, aunque los sistemas a veces no lo sepan. La historia de Rosa no es la historia de alguien que merecía más de lo que tenía y que finalmente lo consiguió. Es la historia de alguien que siempre tuvo lo que tenía, que lo usó cuando pudo usarlo, y que cuando las circunstancias abrieron espacio para que ese uso produjera algo más grande, lo produjo sin perder de vista quién era ni desde dónde venía. Esa es la diferencia entre el talento que busca el reconocimiento y el talento que simplemente hace lo que hace y deja que los resultados hablen. Y esa diferencia, aunque no siempre sea visible y aunque no siempre produzca lo que produjo en esta historia, es la diferencia que a largo plazo importa. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Escribe en los comentarios la palabra rotulador si esta historia te movió algo. Solo esa palabra. Leo todos los comentarios y quiero saber cuántos de ustedes llegaron hasta este punto. Dé like si esta historia te hizo pensar en algo que va más allá de lo que empieza con el título, porque lo mejor de estas historias es exactamente eso, que empiezan en un sitio y terminan en otro que no esperabas cuando empezaste. Y suscríbete porque mañana traigo otra historia con el mismo tipo de fondo, de las que se quedan después de que termina el audio. Hasta la próxima.